Buenos días. En esta clase hoy vamos a explicar cómo ocurre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos corporales. En este mismo gráfico ya podemos observar justamente el trío que está conformado por el capilar arterial, que fundamentalmente está llevando oxígeno, el cual va a ceder a las células que se encuentran en estado de hipoxia tisular en ese momento y otros nutrientes. Y al mismo tiempo el capilar venoso recogiendo como metabolitos de desecho fundamentalmente el dióxido de carbono, que es producto final del metabolismo energético de todos los macronutrientes. Como sabemos y explicamos en la clase anterior de difusión de los gases arteriales, tenemos que recordar que la difusión de oxígeno se produce en primer lugar desde los alveolos hacia la sangre gracias a que la concentración del mismo y la presión del oxígeno en los alveolos es superior a la de la sangre, produciéndose de esa forma el transporte pasivo por difusión simple o por liposolubilidad. Una vez que el oxígeno del alveolo pasa a la sangre, el mismo se combina con el pigmento que encontramos en los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. La hemoglobina permite a la sangre transportar 100 veces más oxígeno que si fuera disuelto en la sangre el oxígeno. Por lo tanto, es importante la presencia de hemoglobina para el transporte del mismo. En los tejidos, la presión de oxígeno es más elevada en la sangre que en los tejidos. ¿A qué se refiere eso? Que también a nivel tisular, cuando la sangre llegue a través de los capilares arteriales, en este punto, la hemoglobina soltará el oxígeno, el cual se encuentra en mayor cantidad en la sangre, hacia los tejidos en donde el oxígeno se encuentra en baja cantidad, también por un proceso de difusión simple. Por otro lado, las células son las que forman CO2, como hemos dicho anteriormente, debido a que el mismo es el producto final del metabolismo energético de los nutrientes. Entonces esta PCO2, que es mayor en la célula, va a llegar hasta los capilares, en este caso los capilares venosos. Estos capilares son los que van a transportar el CO2, que en ese momento cuando llega a los pulmones, su presión es mayor en la sangre que los mismos alveolos. De esta forma se produce de vuelta el gradiente de concentración y de presión y el CO2 pasa de la sangre al alveolo, el cual es eliminado por la expiración, como podemos ver en este dibujo. El CO2 se combina con sustancias químicas de la sangre, lo que aumenta 15 a 20 veces su transporte. Como veremos más adelante, el CO2 no utiliza la hemoglobina como principal transporte a nivel de la circulación venosa, sino que se transporta en forma de bicarbonato e hidrogenión y que lo explicaremos cómo ocurre, como dijimos, los slides más adelante. En este cuadro podemos recordar las concentraciones de los gases en cuanto a sus presiones parciales, tanto a nivel del aire, en este caso se toma a nivel del aire seco, debido a que observamos que el agua está en cero. Acuérdense que eso puede aumentar en relación a la humedad, a la presencia de humedad atmosférica. Podemos recordar en principio que el oxígeno tiene una presión parcial de 160 en el aire atmosférico. En el aire inspirado tiene una concentración de 150 y una vez que llega al alveolo la concentración de oxígeno es de 100. Al mismo tiempo observamos que tanto en la atmósfera como en el aire inspirado la presencia de CO2 es menos de 10. Pero una vez que llega al alveolo, esa concentración aumenta debido a la mezcla que ocurre con el aire residual o el volumen residual que se encuentra en los alveolos. Y aquí, por gradiente de concentración, como dijimos, el oxígeno que es superior en el alveolo pasa al capilar arterial
y el CO2, que es mayor su concentración y su presión a nivel de la sangre, pasa de la sangre al oxígeno y de esa forma es eliminado y aquí tenemos la concentración del aire expirado. En este caso, el oxígeno vuelve a subir a 120, acuérdense, porque se mezcla con esta porción de aire que se encuentra en el espacio muerto que no sufrió ningún tipo de alteración, en el cual el oxígeno se permanecía con una presión de 150. Por lo tanto, al mezclarse con el aire enrarecido que sale de los alveolos con baja cantidad de oxígeno y alta cantidad de CO2, vamos a ver que las presiones vuelven a cambiar ante esa mezcla. Y en ese sentido tenemos el oxígeno con una presión de 120 y el CO2 con una presión de 32. En este gráfico de la derecha podemos observar de vuelta justamente el alveolo que tiene una concentración de oxígeno de 100 y la presión de CO2 de 40. Y vemos que la sangre, vamos a decir venosa, que traen, recuerden los capilares arteriales, dice sangre venosa, pero lo están trayendo los capilares arteriales, traen una baja cantidad y concentración y de presión de oxígeno y alto de CO2, 40 y 46 respectivamente. Provienen desde el ventrículo derecho, evidentemente. Esa diferencia de presiones en relación con los valores que mencionamos en el alveolo va a generar los gradientes de concentración explicados en este mismo slide. Y luego cuando el capilar abandona, cuando ya se ha producido el intercambio gaseoso, esta sangre arterial que es llevada por los capilares venosos a la aurícula izquierda, ya llevan una sangre con una presión de oxígeno de 100 y una presión de CO2 de 40. Como mencionamos en el anterior slide, aquí podemos observar la difusión de oxígeno desde el alveolo hacia el capilar, en este caso en el capilar arterial que está trayendo sangre venosa, el cual su presión parcial es de 40, generándose un gradiente y una vez que atraviesa a lo largo y ancho del capilar, el del alveolo, podemos observar el intercambio gaseoso, la hematosis, en el cual rápidamente la concentración y la presión parcial de oxígeno en la sangre aumenta, saturándose rápidamente la cantidad de hemoglobina que trae con oxígeno y una vez que abandona el alveolo por la circulación capilar venosa, la sangre arterial ya se encuentra con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Como podemos observar, una vez que ingresa en el punto cero, el flujo de sangre capilar alrededor de los alveolos tarda 0,75 segundos en saturarse rápidamente de oxígeno a un 100% o en el caso de ser evaluado por la presión a 100 milímetros de mercurio. Entonces eso es lo que podemos observar y esto ocurre gracias a gradientes de concentración. El transporte de oxígeno en la sangre se hace fundamentalmente con la hemoglobina, que como todos sabemos es un pigmento presente en el glóbulo rojo. Esta hemoglobina realmente es una proteína cuaternaria que está conformada por 4 cadenas 2 alfa, 2 betas de globina unidas a 4 grupos M a su vez, el cual contiene al hierro. El hierro que es fundamental para el transporte evidentemente de oxígeno, por lo tanto es indispensable para la formación de la hemoglobina a su vez. Recordemos que el hierro está unido por 6 enlaces a diferentes estructuras de la hemoglobina, 4 con los radicales N de los grupos pirólicos, 1 con la globina y otro con el oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo 4 grupos M, estoy transportando evidentemente cuántas moléculas de oxígeno estamos transportando, 4 también moléculas de oxígeno al tener 4 hierros en cada hemoglobina. Aquí podemos observar la formación de una oxihemoglobina
en el cual tenemos los 4 grupos pirrólicos de la hemoglobina y los cuales van a unirse por el hierro conformando finalmente la oxihemoglobina. Sabemos que esta oxihemoglobina, si lo traducimos a mililitros, es capaz de, una vez que se satura con las 4 moléculas de oxígeno, o sea que los 4 hierros se unen a 4 oxígenos, puede captar teóricamente un valor absoluto 1,39 mililitros de oxígeno, pero en condiciones reales se sabe que es 1,34 mililitros. Entonces, eso es importante debido a que si nosotros saturamos un 100% en nuestra hemoglobina, vamos a suponer 1 gramo de hemoglobina, entonces nosotros vamos a estar transportando realmente 1,34 mililitros de oxígeno. Ahora, si saturamos solamente 50% de nuestra hemoglobina, pues vamos a estar transportando la mitad del oxígeno, o sea, aproximadamente 0,67 mililitros. Entonces, esta es una propiedad que tiene la hemoglobina de no necesitar estar transportando el 100% del oxígeno constantemente. Recordemos que cuando llegue a los capilares tisulares tiene que tener la capacidad de disociarse del oxígeno para que el mismo llegue a los tejidos donde son necesarios. El oxígeno de la hemoglobina, entonces podemos decir que son 4 oxígenos por hemoglobina. Si yo calculo 15 gramos de hemoglobina que se combinan con 1,34 mililitros de oxígeno, entonces la capacidad sería de que está transportando 20,1 mililitros de oxígeno por 100 mililitros. El oxígeno que se transporta con hemoglobina es el 97% y hay un 3% que puede ser transportado disuelto. Recuerden que el oxígeno no puede ser transportado en forma disuelta debido a que justamente produciría un oxígeno disuelto en la sangre mucha oxidación de los tejidos. Entonces, por eso es que la hemoglobina es fundamental para su transporte. Aquí podemos observar cómo a medida que la hemoglobina justamente se va saturando de oxígeno en relación a la presión de oxígeno que se encuentra, entonces vamos a ver que aproximadamente a una presión de oxígeno desde 40 para adelante, el oxígeno ya se transporta de forma combinada con la hemoglobina y permanece de esa forma hasta 100, ¿verdad? O sea, pasado de 100 ya el oxígeno no puede unirse a ninguna hemoglobina porque por eso hablamos de saturación de hemoglobina. Entonces eso vamos a entender luego más adelante cuando demos cómo se comporta la respiración en el buceo, sobre todo en donde los gases aumentan sus presiones parciales muy importantemente. Aquí es importante recordar que esto tiene un límite y el límite se llama la cantidad de hemoglobina que cada persona contenga, porque el oxígeno en general, en situación normal y a nivel del mar sobre todo, la cantidad de oxígeno disuelto, o sea, sin combinarse con oxígeno, es muy bajo. Por lo tanto, dependemos mucho de la concentración de hemoglobina para el transporte de este gas. Aquí podemos observar cómo la presión de oxígeno va disminuyendo en relación al lugar en donde se evalúa. En el aire inspirado, como dijimos, llega a tener 150 aproximadamente milímetros de mercurio. En el alveolo está entre 100 y 104. En la sangre arterial se mantiene en 100 aproximadamente. En los capilares va descendiendo a medida que va atravesando los tejidos, en donde va abandonando el oxígeno en relación a gradiente de concentración también, ya que en los tejidos el valor de oxígeno, como veremos más adelante, es muy bajo. Y finalmente en la sangre capilar venosa, que abandona los tejidos y va a la sangre venosa hasta la aurícula derecha y ventrículo derecho, la presión
de oxígeno tiene este valor de 40 milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos la presión de oxígeno alta, entonces eso siempre se va a unir a la hemoglobina, y la presión de oxígeno baja, el oxígeno se va a liberar de la hemoglobina. Entonces eso es también un importante principio, ya que donde vamos a encontrar presión bajo oxígeno a nivel de los tejidos periféricos. Entonces ahí tiene que haber una suerte de liberación o de disociación del oxígeno de la hemoglobina. La difusión de oxígeno a los tejidos también se realiza por gradiente de presión. Podemos ver que la presión de oxígeno a nivel de los capilares arteriales es de 95 milímetros de mercurio. En el líquido intersticial es apenas de 40, y mucho más bajo es la presión de oxígeno a nivel de la célula, es solamente de 23. Vemos que observamos en este gráfico que una vez que la sangre arterial llega a través de estos capilares a los tejidos, el tejido, al tener un valor tan bajo, ya inclusive el líquido intersticial, el gradiente de concentración y de presión va a generar la difusión de oxígeno de la sangre a los tejidos, haciendo que en el extremo venoso la presión de oxígeno de 95 haya descendido a 40 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la forma en que ocurre la difusión de oxígeno a los mismos. En este gráfico, a la derecha podemos observar de vuelta cómo la presión de oxígeno va cambiando en relación a los diferentes lugares en que se encuentra. La sangre venosa, que llega a través de los capilares arteriales pulmonares al pulmón, llega con una presión apenas de 40. Una vez que se produce el intercambio a nivel alveolo capilar, sube a 100. Luego ese 100 baja a 97, 98, un poquito más, un poquito menos, debido a que la sangre se mezcla con el cortocircuito pulmonar. Recordemos también que los alveolos reciben circulación bronquial, y una vez que se encuentra en los capilares sistémicos, esa presión se mantiene en 95. En este sentido, podemos volver a observar todo lo que hemos estado mencionando. Ustedes pueden ver los valores del aire a nivel atmosférico, el intercambio del aire alveolar con lo que serían los gases a nivel de la sangre venosa, la saturación del oxígeno y la liberación de CO2 por inspiración y expiración, luego el transporte desde el ventrículo izquierdo por la arteria aorta, todos los tejidos del cuerpo humano, en donde en cada tejido llega a través de los capilares el oxígeno, en el cual se produce otra vez un intercambio de gases, por así decirlo. El oxígeno llega a los tejidos, y los tejidos eliminan CO2, el cual va a ser transportado por la sangre venosa al corazón del lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, y finalmente de vuelta a los pulmones. La saturación de la hemoglobina por el oxígeno es el porcentaje de saturación o grado de ocupación de los grupos M unidos al oxígeno. Ese es un gráfico que mostramos en unos slides anterior, en el cual vimos cómo el hierro es el que se une al oxígeno por parte del grupo M, y como tenemos 4 átomos de hierro en la hemoglobina, pues cada hemoglobina es capaz de llevar 4 moléculas de oxígeno. Ahora tenemos una fórmula en la cual podemos obtener la saturación a multiplicar por 100%, el porcentaje de saturación, el cual tiene en cuenta el contenido de oxígeno en la hemoglobina y la capacidad de difusión de oxígeno. Así sabemos que cuando tenemos vamos a decir, una saturación arterial de oxígeno que puede ir del 97 al 99%, la presión arterial de oxígeno está en 100. Y cuando tenemos una saturación venosa del 75%, sabemos que la presión venosa de oxígeno está en 40 milímetros de mercurio.
Entonces, como ven, los valores de saturación pueden diferir de los valores de la presión arterial. Muy bien, allí justamente lo muestra para recalcar el principio de esta definición de la saturación en relación a lo que es la presión. En este gráfico podemos observar justamente la curva de disociación de la oximoglobina. Para entender esta curva tenemos que comenzar desde la parte superior de la curva, en donde vemos que la hemoglobina está saturada casi en un 100% a una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. A medida que esa presión parcial de oxígeno va disminuyendo en la sangre, evidentemente de 60 de 100 a 60 y de 60 a 40, vemos que recién en ese momento el oxígeno es disociado de la hemoglobina en un 25%, quedando la hemoglobina saturada en un 75%. Y cuando bajamos de 40 la presión parcial de oxígeno hacia 20 o 10, vemos que en ese momento se produce una real disociación del oxígeno de la hemoglobina. Recordemos cuál era la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial, era de 40 milímetros de mercurio, y en las células era de 23 milímetros de mercurio. Entonces ahí podemos observar por qué la saturación es importante de mirar, porque cuando vemos una saturación de 75% en alguna parte, en alguna gasometría, etcétera, eso nos puede hablar de una presión parcial de oxígeno muy bajo. Entonces, también es importante cómo recién cuando tenemos una presión de casi 40, observamos la desaturación de la hemoglobina en forma importante, que coincide justamente con la llegada de la sangre capilar arterial a los tejidos periféricos, en donde por gradiente de presión se genera la difusión de oxígeno de la sangre a los mismos. Esto es aún, vamos a decir, más importante cuando los tejidos entran en intensa actividad. Vamos a suponer músculo esquelético, cuando se hace ejercicio físico, o un tejido glandular, cuando debe sintetizar hormonas, etc. Entonces, en ese momento, la concentración de oxígeno y la presión baja mucho más debido a que se utiliza cada vez más oxígeno para la generación de ATP. Por lo tanto, la hemoglobina que va llegando más fácilmente se va disociando del oxígeno. En este gráfico podemos observar lo mismo, en donde de una saturación de 100, a medida que la sangre va llegando a los tejidos, esa sangre oxigenada va disminuyendo en relación a la presión parcial de oxígeno con que se enfrenta esta sangre. Evidentemente, ya dijimos que cuando llega a los capilares se enfrenta a una presión de oxígeno en el líquido intersticial de 40 y una presión de oxígeno de 23, cerca de 20 en los tejidos propiamente dicho. Entonces, la sangre se va reduciendo de oxígeno a favor de los tejidos. También, además de la presión de oxígeno, existen otras situaciones en las cuales podemos ver que pueden influir en la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Por ejemplo, si en el tejido encontramos una gran acumulación de CO2 o una alta concentración de hidrogeniones, en este caso estamos hablando de un pH ácido de la sangre, o hay un aumento de la temperatura corporal, o hay una acumulación del 2,3-difosfoglicerato, que es un producto del metabolismo energético de la propia glucosa, del propio glóbulo rojo, que utiliza la glicólisis anaeróbica y la vía la vía glicolítica y la vía de las pentosas, donde se acumula 2,3-DPG. Entonces, en esas situaciones también observamos una rápida disociación de oxígeno de la hemoglobina. Por eso podemos hablar de que la curva de la disociación de la hemoglobina puede desplazarse tanto a la derecha como tanto a la izquierda. Ya hemos mencionado que cuando se desplaza a la derecha,
es cuando esta curva puede soltar más fácilmente el oxígeno, inclusive a presiones arteriales de oxígeno un poco más altas. O sea que si yo hago una curva en esta parte, estamos diciendo que la curva se está yendo a la derecha, y podemos también observar que el oxígeno se suelta más rápidamente en relación a la presión arterial de oxígeno, por más que este sea un poco más superior de 40. En ese sentido, vemos que esas situaciones la producen, como mencionamos, la disminución del pH, un pH ácido o un incremento de CO2. O sea, las dos situaciones son situaciones de acidosis, una acidosis metabólica y otro la acidosis respiratoria. También el incremento de la temperatura corporal y el incremento del 2,3-DPG. Ahora, también podemos ver que hay situaciones en que la curva se disocia muy difícilmente del oxígeno, inclusive llegando a presiones más bajas de 40, y eso se llama desplazamiento a la izquierda de la curva de la oxihemoglobina. ¿En qué situaciones observamos esa dificultad del oxígeno de disociarse de la hemoglobina? Pues cuando hay un incremento del pH o un decremento del CO2, ambas situaciones que se conocen como alcalosis. Una es una alcalosis metabólica y el otro es una alcalosis respiratoria. También una disminución de la temperatura corporal o una disminución del 2,3 dpg. En este caso podemos observar cómo se produce el desplazamiento a la derecha, ¿sí? Ya lo hemos mencionado, no lo vamos a volver a repetir, es nada más para que ustedes vuelvan a ver que justamente ahora la disociación ocurre en un punto más superior, recién la disociación debido a que hace falta oxígeno por producirse estas situaciones que hemos mencionado. Y por el otro lado vemos cómo la curva se desplaza a la izquierda, como muestra aquí, también ya lo hemos explicado. Muy bien, entonces aquí el mismo ejemplo, la hemoglobina se desplaza a la derecha cuando tenemos estas situaciones, no lo vamos a volver a repetir, la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y libera el mismo. Esto ocurre evidentemente sobre todo en los tejidos, porque no lo va a soltar en otro lado. O sea que cuando llega a los tejidos a través de los capilares y tengamos esta situación de acumulación de sustancias o el aumento de la temperatura, entonces estaríamos soltando más fácilmente a presiones más altas de oxígeno inclusive, por eso de desplazamiento a la derecha, al oxígeno para los tejidos. En los pulmones ocurre lo contrario, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina es mayor. En este sentido, aquí podemos observar el desplazamiento de vuelta de la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno, que se conoce con el nombre efecto Bohr. Aquí podemos ver que cuando hay un pH ácido, que es por acumulación de ácidos, que se puede traducir como aumento de la concentración de hidrogeniones y CO2 en los tejidos, pues el oxígeno se liberará de la hemoglobina mucho más fácilmente, inclusive a una presión arterial de oxígeno más alta. Y eso va a hacer que se desplace hacia la derecha nuestra curva. En los pulmones ocurre lo contrario, en este caso se potencia la oxigenación de la sangre en los pulmones debido al intercambio gaseoso. Recordemos que hay una disminución del CO2 y del hidrogeno, por lo tanto más bien se genera como un pH alcalino, generando un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. En ese sentido, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina a un nivel de presión de oxígeno determinado es mayor. Aquí observamos el efecto del 2,3-difosfoglicerato o bifosfoglicerato, cualquiera de los dos está bien dicho, en donde la acumulación a 1 milimol libera más oxígeno a los tejidos, esto se ve en situaciones de hipoxia, y cuando no hay un aumento de la concentración inclusive a 0,
0,1 es lo normal, pero cuando baja a 0 su concentración, pues vemos que la curva se desplaza hacia la izquierda, evitando la disociación o siendo uno de los factores que evita la disociación de oxígeno de la hemoglobina. La misma cosa, esto es para recordar muy bien, tenemos unos cuantos gráficos mostrando la misma cosa, en este caso el pH. La temperatura, cuando aumenta la temperatura, por ejemplo de 37 grados lo normal, que sería la curva negra, de color negro, y cuando nos ponemos a temperaturas tan altas y nuestro cuerpo puede llegar a 40, 43 grados centígrados, también vemos el desplazamiento a la derecha, y lo contrario cuando baja a temperaturas tan bajas como de 20 grados centígrados, pues también hay un desplazamiento hacia la izquierda. Bueno, entonces eso es en relación a la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. En este gráfico volvemos a recordar nada más que el transporte del oxígeno y el transporte del CO2 y su trayectoria desde el tejido hacia los alveolos y viceversa. En este caso observamos cómo se transporta el CO2. Como podemos observar, el tejido genera alta concentración de oxígeno, ¿sí? Esa alta concentración de oxígeno es difundida hacia la sangre capilar venosa. Una vez que el CO2 penetra dentro del glóbulo rojo, se une con una molécula de agua. Esta combinación, gracias a la anhidrasa carbónica, va a generar la producción de un ácido débil, que es el ácido carbónico, el cual rápidamente se disocia en un bicarbonato y en un ion hidrogenio. El bicarbonato rápidamente difunde a la sangre, o al plasma mejor dicho, y el hidrogenio va a reemplazar el oxígeno que fue cedido a los tejidos, acidificando la hemoglobina, generándose como un tamponamiento o un equilibrio ácido-básico. Esa sería la forma más importante en que se transporta el CO2 hacia los pulmones. Ya sabemos que la producción de CO2 se genera por el metabolismo energético de los nutrientes, fundamentalmente de la glucosa, en donde como producto final se genera agua y CO2. Entonces, la difusión de CO2 desde los tejidos a la sangre y a los pulmones siempre va a ser en dirección opuesta al del oxígeno, difunde unas 20 veces más deprisa que el oxígeno, y las diferencias de presiones son mucho menores que con el oxígeno. Solamente recordemos que los tejidos tienen una presión parcial de CO2 de 46 y la sangre trae una presión parcial de CO2 de 40. Y cuando se produce el intercambio, el extremo capilar venoso va con 45 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2, que es lo que mostramos en este gráfico. Presión CO2 a nivel intracelular es de 46, e intersticial es de 45, la presión arterial viene con 40, que es lo más bajo que encontramos en la sangre, puede ser realmente entre 35 y 40, y la presión de CO2 venosa cuando abandona los tejidos ya va con un aumento, pero como ven los valores son muy pequeños. A nivel pulmonar, la presión de CO2 de la sangre capilar igual al alveolar antes de haber recorrido el 1/3 de los capilares pulmonares rápidamente es eliminada hacia el alveolo. En este caso, aquí observamos el gráfico de 45, justamente en combinación, en el extremo capilar arterial. La sangre venosa llega con 45 milímetros de mercurio y una vez que atraviesa rápidamente la superficie alveolar, se produce el intercambio y ocurre un descenso de 45 a 40, que es el extremo venoso, que va a ir por los capilares venosos a la aurícula izquierda.
En condiciones normales de reposo se transporta en promedio 4 mililitros por 100 mililitros de PCO2, desde los tejidos a los pulmones. Eso está en relación más o menos por cada 100 mililitros de sangre es 2.7 mililitros de CO2. Y la forma en que se transporta es CO2 en un 7% en forma disuelta, que es aproximadamente en valor absoluto 0,3 mililitros por 100 mililitros. La hemoglobina combinada con CO2 directamente, formando algo que nosotros llamamos carbaminohemoglobina, que es una reacción con radicales aminos de la hemoglobina, es un 23%. Y la forma más importante es en forma de bicarbonato de hidrogenión, el hidrogenión unido a la hemoglobina que ocupa los lugares en donde estaba el oxígeno. Bueno, ese es el 70% y es el más importante de todos. El transporte de CO2 en la sangre en forma de bicarbonato ya lo hemos explicado y acá se observa en un gráfico de mayor tamaño. Ven cómo el CO2 se une al agua. Eso genera ácido carbónico gracias a la acción de la anhidrasa carbónica y rápidamente esto se disocia en un ion de bicarbonato y otro de hidrogenio, el cual sale al plasma con intercambio con el cloro, ¿verdad? El bicarbonato sale y ese es el 70% de la forma en que este dióxido de carbono es transportado. Y el hidrogenio ocupa el lugar del oxígeno con la hemoglobina que cedió el oxígeno a los tejidos, evidentemente, deja un lugar y es ahí donde el hidrogeno se une y es otra forma. Y luego está el CO2 que se une directamente con la hemoglobina, eso es un 23% aproximadamente, dejando un pequeño porcentaje de 7% que viaja en forma disuelta en la sangre. Y tenemos los valores. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que el CO2, una vez que llega a los capilares pulmonares y de ahí a los alveolos, va a ser liberado y vuelto a convertir en CO2 para ser liberado, como dijimos, hacia el alveolo? Pues eso se debe a que una vez que la sangre capilar llega a los alveolos, se enfrenta a una alta concentración y presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, lo que hace que el oxígeno le desplace al CO2 que está unido a la sangre. Ese CO2 unido a la sangre, recordemos que se llama carbaminohemoglobina. Y eso es gracias a que la hemoglobina unida al oxígeno se convierte en un ácido más fuerte, desplazando el CO2 de la sangre a los alveolos. ¿Está bien? Bueno, entonces la hemoglobina ácida tiene menos tendencia a unirse o combinarse con el CO2 para formar carbaminohemoglobina. Por lo tanto, eso ayuda muchísimo. Desplaza ese CO2 hacia la sangre, en la sangre en forma de carbamino y de ahí a los alveolos. Entonces, esta hemoglobina unida al oxígeno es lo que va a desplazar este carbamino hacia la sangre y de ahí a los alveolos. Como observamos en este gráfico, acordémonos que un 23% del CO2 venía unido a la hemoglobina en forma de carbamino. Cuando hay una alta concentración de oxígeno, que es en el alveolo, esto le desplaza, debido a la alta concentración de oxígeno, se desplaza al CO2 y ese CO2 ingresa luego a los alveolos, como muestra aquí en el lado. Por otro lado, ocurre todas las reacciones químicas inversas que mencionamos a nivel del tejido. Aquí a nivel alveolo capilar, observamos que el bicarbonato que está en el plasma vuelve a ingresar al interior del glóbulo rojo en intercambio con el cloro siempre. Eso va a llevar a que el bicarbonato también se una con el hidrogeno que también fue disociado de la hemoglobina. Esa disociación de la hemoglobina, recuerden que es por la alta concentración también del oxígeno, generando un pH ácido en el glóbulo rojo por la alta concentración de hidrogeno. Pero esto rápidamente se une con el bicarbonato,
formando ácido carbónico de vuelta, y esto otra vez se disocia rápidamente en agua y en CO2. Y el CO2 vuelve a salir del glóbulo rojo y pasar a los alvéolos. Entonces eso es lo que vamos a ir mencionando en la parte escrita de este slide, donde menciona cómo aumento de la acidez de la hemoglobina va a liberar un exceso de hidrógeno, que es lo que dijimos, que rápidamente se va a unir al bicarbonato formando de vuelta ácido carbono. Todo esto gracias otra vez a la enzima la anidrasa carbónica. Esto va a formar CO2 y agua, y el CO2 se va a liberar de la sangre y va a pasar a los alvéolos. En los capilares tisulares, entonces hay un aumento de captación de CO2, el oxígeno se separa de la hemoglobina, y en los capilares pulmonares ocurre lo contrario, un aumento de liberación de CO2 porque la hemoglobina capta el oxígeno. Eso se llama entonces efecto Haldane. Y bueno, y aquí con este último gráfico nos despedimos mostrando de vuelta todo este intercambio gaseoso, tanto a nivel tisular, que es donde comienza todo, en donde el CO2 es llevado por su gradiente de presión a la sangre. En la sangre se une al agua, específicamente en el glóbulo rojo, gracias a la anidrasa carbónica. Y produce, como hemos mencionado ya, el bicarbonato, el hidrogenión, el cual se une a la hemoglobina, y el bicarbonato en intercambio con el cloro sale de la célula al plasma. Y una vez que llega a los pulmones ocurre todos los efectos contrarios. La hemoglobina, que directamente estaba unida con CO2, que se llamaba carbaminohemoglobina, una vez que llega a los pulmones, debido a la alta concentración de oxígeno, vamos a ver que el oxígeno va a desplazar el hidrogenión y va a desplazar este CO2 que está unido a la hemoglobina. Ese hidrogenión que es desplazado vuelve a unirse al bicarbonato que volvió a entrar con intercambio de cloro, formando ácido carbónico, que por la anidrasa carbónica hace la reacción inversa y forma agua y CO2, el cual rápidamente es liberado hacia los alvéolos. Muchas gracias.